Bueno, me parece del todo oportuno que en el marco de esta 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia podamos hacer un homenaje muy merecido a un gran maestro, buen amigo y célebre antropólogo mexicano que fue don Guillermo Bonfil Batalla, que hace 30 años nos dejó de disfrutar y de aprovechar su presencia en este mundo para irse a otras dimensiones de la realidad. Fue triste su partida, sin duda alguna, siendo tan joven y teniendo todavía una gran obra por completar. Sin embargo, pudimos aprovechar mucho su enseñanza, su conocimiento y su sentido crítico de la realidad mexicana. En 1991 muere Guillermo Bonfil. Yo apenas estaba ingresando como profesor investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología. Por cierto, murió muy cerca de la Escuela Nacional de Antropología. Y había todavía mucho que platicar con él. Nos quedó pendiente saber su punto de vista sobre las reformas que al año siguiente se implantaron en el artículo 27 constitucional, esta especie de contrarreforma agraria que efectivamente dañó la integridad y el sentido comunitario de la propiedad social sobre la tierra. Nos quedó pendiente también festejar con él que al año siguiente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por primera vez se reconoció al nuestro como un país pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Es claro que en esas frases se encuentra la obra, se encuentra el pensamiento de Guillermo Bonfil, quien nunca dejó de entender la necesidad de una comprensión pluricultural de la realidad mexicana. Yo en la escuela recuerdo que a veces, imbuidos por una visión marxista, solo veíamos la lucha de clases como motor de los cambios sociales, pero no entendíamos que además de la diferenciación de clases de la sociedad, también había que comprender la diversidad étnica de nuestro país. Es cierto que Bonfil insiste en la importancia de tener una perspectiva de análisis y comprensión de las singularidades culturales de las distintas configuraciones étnicas y multiétnicas de México en su diversidad. Yo conocí a don Guillermo siendo él el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo apenas entraba a la Escuela Nacional de Antropología, que se encontraba precisamente aquí, en el Museo Nacional de Antropología, en los altos del vestíbulo del Museo Nacional, en la parte superior de lo que es el auditorio Jaime Torres Bodet, y donde se encuentra, por cierto, el auditorio Fray Bernardino de Sahagún, que en ese entonces pues era auditorio de la escuela. En función de una serie de circunstancias que se dieron alrededor del Congreso de Americanistas, nos tocó hacer algunos reclamos como estudiantes y fuimos a dar a las oficinas de Córdoba 45, y ahí conocí al maestro, un antropólogo que infundía una enorme autoridad, que transmitía sabiduría y que por supuesto atendió las peticiones de los estudiantes con enorme atención y comprensión a ese momento radical que vivíamos como estudiantes organizados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por cierto, al poco tiempo él accedió a volver a darnos clase. Él había dejado desde el 68 la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
accede a regresar a dar cátedra, nos da cátedra a nuestra generación, y ahí precisamente, ahora que estamos en las salas de etnografía, ahí precisamente nos tocó platicar con él sobre la importancia del trabajo etnográfico y de un trabajo etnográfico que se fijara en la mirada etnológica sobre las poblaciones del país, sobre las comunidades que teníamos que estudiar, incluso siendo estudiantes en este museo. Es curioso porque yo, hasta que no nos dio clase Guillermo Bonfil, no había regresado a las salas de etnografía. Nosotros mirábamos a los pueblos indígenas como campesinos pobres. Considerábamos que el movimiento indígena no era sino una particularidad del movimiento campesino. Y él nos hizo comprender que teníamos que fijar la mirada en las particularidades culturales, en las singularidades históricas, en la manera de concebir el mundo, la naturaleza y la vida de los diversos pueblos indígenas, entendiendo también que lo indígena no es más que una abstracción, que tenemos que comprender en particular cada formación étnica en su lengua, en su sistema de vida y organización social, en su articulación comunitaria. Por eso es muy importante que recordemos a Guillermo Bonfil, que recuperemos su idea del México profundo, no porque sea una panacea desde el punto de vista intelectual, sino porque nos permite entender cómo las culturas originarias de este país se mantuvieron, pudieron resistir, combinando también adaptación con resistencia y manteniendo una continuidad en la resiliencia que ahora podríamos asumir como este proceso combinatorio de adaptación y resistencia, de continuidad y de cambios. Por supuesto que la idea de don Guillermo estaba muy presente cuando viene el alzamiento indígena en Chiapas del EZLN. Muchos de los militantes de este movimiento retomaron ideas del México profundo, entendiendo precisamente que teníamos que afirmar, como dice el subtítulo del libro, una civilización negada. Yo diría un tronco, un fluido civilizatorio plural, muy diverso y que sigue vivo en este México de transformaciones. Gracias. Gobierno de México.